muchachos, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a el canal del Teacher. El día de hoy vamos a trabajar el pasado del verbo to be en forma negativa. Vamos a arrancar diciendo que el verbo to be en presente es am, is y are, y en pasado, que es la que vamos a trabajar hoy, es was y were. Este am, is, are, que es el presente del verbo to be, ya está explicado en afirmativa, negativa y preguntas en videos anteriores. Hoy nos vamos a enfocar en was y were, que es el pasado de esto que vemos acá. Bien, recordemos que para que una oración sea negativa, debe llevar la palabra not. Si una oración no lleva la palabra not, pues nunca será negativa, ¿ok? Y también recordemos que decíamos que ese not siempre debe ir acompañado de un auxiliar. Y en este caso, ese auxiliar va a ser el was y va a ser el were. Entonces, muy sencillo, vamos a trabajar oraciones con was not y vamos a trabajar oraciones con were not. ¿Listo, muchachos? Eso es en lo que nos vamos a enfocar en este momento, ¿vale? Was not y were not para forma negativa del verbo to be, ¿ok? Vamos a hacer unas oraciones, unos ejemplos muy prácticos, donde recordemos que en el video de afirmativas verbo to be en pasado decíamos que cuando en presente usamos estas, en pasado usamos estas. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero en forma negativa. Préstenle mucha atención. Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a ver estas oraciones que están en presente, la forma presente del verbo to be, is, am, ¿sí? Vamos a trabajar estas dos. Están en negativa, ya este video lo hemos visto previamente. Las vamos a convertir a pasado. Sencillamente, como hicimos en la forma afirmativa pasado del verbo to be, las vamos a convertir estas ahora a forma negativa de el verbo to be en tiempo pasado. ¿Listo? Entonces decíamos que cuando en presente utilizamos am o is, en pasado utilizamos was, ¿verdad? Como aquí ya está negativa en verbo to be presente, para convertirla a pasado cambiamos el is o el am a was, porque was es el pasado de is y de am, ¿ok? Entonces dice, Peter is not a driver. Peter no es un conductor en presente, pero yo quiero que quede en pasado, entonces cambiamos el is por el was. Peter was not a driver. Peter no era un conductor, ¿ok? La siguiente, my cat, o sea, it, ¿cierto? Es un animal, tercera persona, es un animal o una cosa. My cat is not fat. Mi gato no está gordo o no es gordo y está en presente. Para convertirla a pasado cambiamos el is por su forma pasado, que es was, ¿verdad? Entonces queda my cat was not fat. Mi gato no era o no estaba gordo. ¿Bien? Sigamos. Margaret is not working. Margaret no está trabajando ahora en presente, pero quiero que quede en pasado. Entonces el pasado de is es was. Margaret was not working. Margaret no estaba trabajando. Joshua is not my teacher. Joshua no es en presente mi profesor. Quiero que decir Joshua no era mi profesor. Cambiamos is por was, que es su pasado. Joshua was not my teacher. Joshua no era mi profesor. I am not a carpenter. Yo no soy un carpintero. El pasado de am, ¿cuál es? Allá lo tenemos, es el mismo de is, o sea, was. Y queda I was not a carpenter. Yo no era un carpintero. ¿Listo, muchachos? Esa es la forma en que se utiliza la forma en pasado del verbo to be, was, en negativa. ¿Listo? Aquí estamos hablando de was. Ahora vamos a ver cómo se trabaja are y were, que es exactamente la misma forma. Bien, muchachos, ahora vamos con are not en presente y were not en pasado. ¿Qué significa eso? Lo mismo que decíamos anteriormente, que donde en presente uso are, en pasado voy a usar were y el resto de la oración se mantiene, ¿verdad? Al comienzo lo vamos a hacer así, reemplazando, pero ya después nosotros iremos con los significados de was y were creando nuestras propias oraciones y nuestras propias frases. Bien, bien, ¿qué dice aquí? Martín and I are not tall. Esto es presente. Martín y yo no somos altos. Bien, para que quede en pasado, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacíamos con el was anteriormente. Reemplazamos el are por el were. ¿Ya? ¿Y qué dice aquí?
Martín y yo were not, no éramos altos. Martín and I were not tall. Martín y yo no éramos altos. Bien, sigamos. We are not studying, en presente. Nosotros no estamos estudiando, pero la quiero convertir a pasado. Pues pongo la forma de pasado de are, que es were. Aquí reemplazamos, cambiamos. Y queda we were not studying. Nosotros no estábamos estudiando. Bien, sigamos. Penny and you are not married. Penny y tú no están casados. Quiere decir que ellos no estaban casados. Entonces, ¿qué hacemos? Anoto el are por el were y queda Penny and you were not married. Ustedes, Penny y tú, no estaban casados. They are not in the car. Ellos no están en el carro. Para que quede en pasado, el are, usamos la forma pasado que es were. Ellos no estaban en el carro. Entonces mira los significados que tiene. No tiene un solo significado, tiene varios, porque el verbo to be tiene muchos significados. Entonces, Martín and I were not tall. Martín y yo no éramos altos. Siguiente oración. We were not studying. Nosotros no estábamos estudiando. Entonces tenemos éramos, tenemos estábamos, ¿ok? Penny and you were not married. Penny y tú no eran o no estaban casados. They were not in the car. Ellos no estaban en el carro. Entonces es eran, éramos, estábamos, fuimos o estuvimos, ¿ya? Entonces mucho cuidado con eso. Eras o estabas también está allí. Bien, muchachos, no es difícil, es entender que cuando uso la forma de presente del verbo to be, para el pasado debo usar estas dos formas. Si uso esta forma en presente, en pasado uso estas dos formas. Bien, en presente am, is, are, en pasado was y were. Bien, vamos a seguir con las interrogativas, que es exactamente lo mismo que la forma de presente, pero usando was y were. Bien, bueno muchachos, ahora vamos a ver la forma del verbo to be interrogativa en tiempo pasado. Ya habíamos visto en videos anteriores la forma interrogativa del verbo to be en presente y sabemos la estructura. Sabemos que las preguntas en inglés, si son preguntas cuya respuesta empieza por sí o por no, todas ese tipo de preguntas que se llaman yes no questions empiezan con el auxiliar. Y nosotros ya tenemos el auxiliar del verbo to be en pasado. El verbo auxiliar de la forma del auxiliar to be en pasado es was y es were. En presente arrancábamos las preguntas con am, con is y con are, ¿cierto? En presente el verbo to be. En pasado pues arrancaremos con su forma en pasado, que es el was y el were. Entonces, básico, si en presente decimos is Martin a teacher, signo de pregunta. Is Martin a teacher? ¿Es Martín un profesor? ¿Cómo pregunto yo? ¿Era Martín un profesor? Pues sencillamente seguimos aplicando la regla. Cuando en presente usábamos is, en pasado vamos a utilizar was. Y ya quedó la pregunta del verbo to be en pasado. Was Martin a teacher? ¿Era Martín un profesor? Bien, sigamos. Si yo aquí digo are they at the school? ¿Están ellos en la escuela? Están, porque estoy utilizando are, es presente. ¿Están ellos en la escuela? Y la quiero convertir a pasado. ¿Qué hago? Pues la forma del pasado de are es were. Y entonces, ¿cómo queda la oración? Were they at the school? ¿Estaban ellos en la escuela? Lo importante aquí, muchachos, es aprenderse el significado de was y de were, y también aprenderse el significado en presente de am, de is y de are. Es supremamente importante aprenderse esos significados para poder avanzar en el aprendizaje del idioma inglés. Bien, sigamos aquí. Vamos con am I a doctor? ¿Soy yo un doctor? Bueno, uno usualmente nos hace ese tipo de preguntas, ¿cierto? Tiene que estar enfermo de la memoria para no acordarse si es doctor o no. Pero supongamos que pregunta,
Am I a doctor? ¿Soy yo un doctor? Esto está en presente porque está utilizando am, que es la forma presente del verbo to be. Y para que quede en pasado, ¿cuál es el pasado de am? Aquí lo tenemos. El pasado de am es was. Entonces la oración queda: Was I a doctor? ¿Era yo un doctor? Muy bien. Sigamos aquí. Am I in Miami? Supongamos que la persona que está preguntando está perdido y dice: ¿estoy yo en Miami? Am I in Miami? Y para convertirla a pasado, pues ¿cuál es el pasado de am? Vuelvo y repito, sigue siendo was. Was I in Miami? ¿Estaba yo en Miami? ¿O estuve yo en Miami? Recordemos los significados de was y de were, son supremamente importantes recordarlos. Bien, otra oración. Is Pepito my father? ¿Es Pepito mi padre? Para que quede en pasado, ¿cómo la convierto a pasado? Cambiamos la forma de presente, que es is, a su forma en pasado, que es was. Was Pepito my father? Y hagamos otra con are, aquí para ya terminar la explicación. Are we studying English? ¿Estamos nosotros estudiando inglés? Y para que quede en pasado, cambiamos el are, que es en presente, a were, que es el pasado. Y entonces la pregunta queda: Were we studying English? ¿Estábamos nosotros estudiando inglés? Bien, muchachos, aquí tenemos entonces la explicación de lo que es el verbo to be en interrogativas, de manera práctica, de manera rápida y de manera sencilla, para que ustedes sigan practicando, sigan siempre reforzando su conocimiento en inglés y que les vaya muy bien en su rendimiento académico. No olviden suscribirse al canal del Teacher, porque aquí las clases se hacen prácticas, rápidas y sencillas. Nos vemos en una próxima oportunidad, muchachos. Hasta luego.